Estamos de vuelta, gente, con más Liga Master, el segundo capítulo. Ahí puede ver a la derecha cómo está ese marcador: Libertad, Puntero, Olimpia, General Caballero, Cerro y nuestra Resistencia, que está quinto pero con 9 puntos, a una victoria, algunos resultados que nos favorecen y podríamos estar primeros. Bueno, gente, aquí estamos cargando la cancha de Resistencia, porque sí, pude poner todos los estadios del parche guaraní. Logré conseguir poner todos los estadios, también algunos cánticos que incluye este parche, siempre modificándolo a mi manera para poder utilizar el off de José Mano al 100%. Ahí estamos, ya con Resistencia ingresando al campo de juego, y estamos inaugurando este espectacular estadio de Resistencia. Espectaculares, siempre van a tener algunos errores, algunos bugs totalmente aceptables. Repetimos la estrategia en línea de 5, 3 centrales, 2 laterales siempre ofensivos, con nuestro Aragón, que es lento con la pelota pero que tiene buen disparo. Vamos a aprovechar más su disparo. Fíjate esa gradería pequeña que tiene ahí Resistencia. Simplemente casi ahí. Hay que ganar a Tacuarí, gente. No podemos perder ante Tacuarí. La dificultad se subió desde que el partido contra Luque. Y hay que meterle fuerte. Hay que jugar súper serio, concentrado y ganarle a Tacuarí. A ver si conseguimos hacer alguna chance, porque está muy difícil. Ahí está Martínez. Martínez. A ver si llega Aragón. Falta y tiro libre. Chance, que al fin consigue una chance el equipo de Resistencia, por lo menos de tiro libre. Que cuidadito, que Aragón tiene una buena pegada. Y esto puede estar interesante. Conseguía. Nos falta Martínez. Aquí tenemos el tiro libre. A ver si puede hacer algo Aragón. Muy despacio, creo. El disparo, el rebote. Aragón se complica. Y esto se vuelve a tranquilizar. Ahí está el centrito para que Paniagua busque el centro otra vez con Martínez. No pudo conectar Martínez. Qué cerca estuvo Martínez, no pudo conectar. Quiere meter una contra a Tacuarí, a ver si Araujo puede romper. Pésimo tiro libre de Aragón. Faltó pegarle un poquito más. Busca Paniagua otra vez al delantero. Muchos Martínez tenemos en este equipo. Paniagua que decide encarar, decide retraerse nuevamente. Me confunde las decisiones de Paniagua. Pase de profundidad para Araujo. Araujo rápido, hay que jugar. La juega con Acosta. Acosta con Martínez. Martínez, ¿qué va a hacer? Se complica Martínez. Tiene que buscar los extremos. Está Alonso, busca Alonso. El pase cerca estuvo. Ahora la controla Aragón. Rápidamente cortan la chance que estaba generando Resistencia. A ver si consigue dar un pasecito. Está Martínez, no puede girar Martínez. Aragón respondiendo, pero el pase no llega a nada. Y le toca ya reponerse en una contra a Tacuarí, que tiene que cortarla como sea. Y creo que con este mal pase ya se tranquiliza la cuestión. Pase para Martínez. Tienen que encarar, no pueden traer más el balón. A ver si puede hacer algo Martínez. El arquero facilita. Tenía que intentarlo, se le complicaba todo. Era el disparo, nada. Lo hizo bien Martínez. 0-0 sigue el partido, muy trabado. Y unos pelotazos vacíos. Y un mediocampo espectacular por parte de Resistencia. Ahora es el pase, ahora es el pase. Está Alex Acosta, está Alex Acosta, está Alex Acosta. Le pega Acosta. ¡Fuera! ¡Fuera! No se la puede creer Alex Acosta. El DT no quiere saber nada. ¿Cómo va a fallar eso en el pasecito? Pero picó muy fuerte, man. Picó muy fuerte. ¿Por qué picó así, viejo? Franco, que es el que más faltas ha cometido en el equipo de Resistencia. Encara, está el gol, Tacuarí, el arquero. ¡Qué chance acaba de generar Tacuarí! Inclusive cobra falta, ¿qué pasa? Aragón está muerto. Todo mal Aragón. Todo mal Aragón. Aragón está muertísimo y fulmina el partido en un 0-0. Triste y deprimente. No pudo ganar Resistencia, que inclusive estuvo más cerca de perder. Estamos en esta tardecita. Viajamos para enfrentarnos a General Caballero de local en su estadio. Hay nuestros jugadores ingresando. Tardecita oscura, punto de oscurecer. Que de esta forma. Ahí está Alonso dando un pase para Araujo.
para Martínez. Martínez otra vez con Aragón. El pase, el disparo de Aragón. ¡El palo! Aragón, que cerca estuvo. Generando una chance contra General Caballero. Fíjate el pasecito al medio, cómo arma la jugada de resistencia. Es que Aragón le pega muy bien. Y esta vez fue el palo, no te lo puedo creer, parecía un golazo. Qué cerca, Resistencia, es que no puede perdonar, Resistencia, no puede perdonar. Tranquilizar, cómo está presionando, le toca rápido. Pero es que ellos están demasiado rápido, la contra de General Caballero, la contra de General Caballero está afuera. ¿Cómo generan una contra, por favor? Qué flashbacks del gol de Sportivo Luqueño. Hay que dejar de sacar los centrales ahí. Y fíjate, el arquero no sabía ni qué hacer. ¡Le pega Aragón! ¡Qué pegadita! Estaba muy concentrado en la jugada. A ver si aparece un centrito, nos anima. Uy, Alonso, Alonso, Alonso. No puede Alonso, parecía que sí podía. Espectacular, Acosta otra vez. Le busca a Martínez. Martínez para Aragón. Esta vez afuera. Debió girar más el balón a la izquierda un poquito. Acosta ahora moviéndola. Acosta ahora moviéndola para Martínez. Martínez con Aragón. Aragón le pega al arquero. Este pibe está con un fusil, con un cañonazo en su pierna derecha. Que no desaprovecha una chance para tirar un bombazo. Y ahora hay que buscar un córner. A ver si llega nuestro delantero. ¡No! Apareció la chance con Martínez y el cabezazo fuera. Resistencia no puede marcar. Y recordemos que después se viene Guaraní. Por favor, lo que juega. Ahora está Araujo aprovechando los espacios. Aprovechando los espacios. A ver si llega Martínez. Acosta el pase. Se perfila. Dispara, 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 disparar, a disparar. Ya tenía cargado el disparo. ¿Por qué no chutó? Dejó de chutar. Canceló la orden solo de chutar, ya que tardó mucho. Ahí está Acosta. Le da el pasecito para Alonso. Muy al medio. Muy al medio, muy al medio. Se termina otra vez la chance que intentaba. Resistencia y no puede ser que se termine en empate. Acosta que busca por el medio. Martínez que tiene que abrir. Martínez que tiene que abrir para Paniagua. A ver si vuelve a dar el pase para Martínez. No, Martínez, para bien el balón. Martínez, para bien la pelota. Martínez. ¿Cómo vas a dejar así? ¿Cómo vas a regalar así? Ahí está Emilio Blanco. A ver si llega a interceptar a Emilio Blanco. Presiona un poquito. No puede ser que sea gol de General Caballero. No puede ser que sea gol de General Caballero. Golazo de General Caballero al final. No es ni golazo, boludo. Se complicaron todo ahí, man. Qué capítulo más triste hasta ahora. Perdiendo contra General Caballero. Fue el partido donde más chances tuvimos y del que acabamos perdiendo. Ahora nos enfrentamos a Guaraní, un equipo mucho más fuerte que el resto. Nos estamos alejando fuertísimo de la punta. Hay que batallar por quedar novenos, como dijimos, como objetivo principal. Y ver si en la Copa Paraguay podemos hacer algo. Ahí vamos a buscar a Libertadores. Si no se puede, hay que ir cambiando quizás ya de club. Vamos a tranquilizar más ahora los pases. No les voy a aburrir con tantos pases. Voy a ir mostrándoles solo los momentos facheros. Pero iremos jugando a los pasecitos. Lindo Martínez controlando, pero el pase que da es horripilante. Era un toquecito nomás. Y está jugando súper mal Resistencia. Es un equipo que quiere volar los pases sin tener buenos pases realmente. Bastante arriesgado. Ya aparece el gol de Guaraní. El arquero que no para nada. Todo bota el arquero. Todo bota. Pero igual linda anticipación del portero. Fíjate cómo lo encuentra solito. El arquero no taja nada. A ver si viene el centrito Guaraní. Llega alguien, Brizuela lo saca. Brizuela, Guaraní está cerca. Araujo, reventame ese balón Araujo. A ver quién sale en esa zona. Presionenle entre 2, entre 3. El disparo que va afuera. Ahí está Alonso. Responde rápido Alonso. Muy mal pase para Martínez. Ahí está Martínez. Martínez con la chance. Martínez con la chance y su velocidad. Martínez con la chance y su velocidad. No, Martínez.
No, Martínez. Al de Resistencia. Viene una contra. Tiene que correr José Araujo. Vamos, Paniagua, demuestra tu poderío, Paniagua. Paniagua. Paniagua, deja el balón, Paniagua. Corner para Guaraní. Se complican un poquito. Araujo a ver si puede encarar. Le dan el pase, Brizuela llega, Brizuela llega, se complican. Manos de Ruan. 0-0 por ahora, sin chance de Resistencia. Guaraní dominando. Que lo esperable, no debimos perder contra el General Caballero, fue el fatal error. Ante Guaraní con un empate estamos bien. Controlando Resistencia, un choquecito. Hay un hueco ahora en el medio. A ver si le pega Aragón, el arquero. Tranquilo, contento. Resistencia teniendo un poquito más el balón, pero sin chances realmente peligrosas. Ahí está el pasecito para Araujo. Araujo que abre rápido. Le busca a Martínez. Martínez que da un pasecito. Otra vez Martínez que da el pase para Martínez. ¡Golazo! 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 De Resistencia. Apareció Martínez reventando el ángulo. ¡Qué golazo de Martínez al minuto 73! Ante un Guaraní totalmente superior. Aunque en este segundo tiempo muy distinto, se puso mal la pila Resistencia, estaba generando más. Y apareció el zapatazo de Martínez. Unos toquecitos previos espectacular. Como le ve, se juegan ahí, consiguen el espacio. Y le rompe el travesaño. ¡Qué disparo de Martínez! Seguro, pero Acosta está muertísimo, ya muy cansado. Quieren cortar la pelota, no pueden. Está empezando a tocar la Guaraní. Qué peligroso es que le empiece a tocar al minuto 90. Ojalá termine pronto el referee. Y creo que no lo va a terminar. Le va a dar una chance. Le va a dar una chance a Guaraní. Qué malo que le den una chance. Rómpanle la pierna, por favor. Rómpanle la pierna, por favor. Ahí está Brizuela. Rómpanle la pierna. Sale tranquilamente. Viene una contra. Ya no. Se acabó. Acaba de ganar Resistencia. 1-0 con un golazo de Martínez. Reventando el travesaño. Qué buena forma de culminar. Qué buena forma de culminar el capítulo 2 con este golazo. Golazo. Y eso que Guaraní fue totalmente superior al primer tiempo. Perdimos ante un General Caballero que no se debió perder. El mínimo era un empate. Pero en nuestra casa, acá en Resistencia, sacamos una victoria importantísima. Ante un Guaraní que dominó el primer tiempo. El segundo tiempo se tranquilizó un poco. Pero de repente apareció esta sucesión de pases con Jesús Araujo. Y fíjate cómo rompe el travesaño Martínez. Golazo. Vamos a ver la tabla de puntuación. Cómo queda en este capítulo 2. Vemos que ganó General Caballero. Otra vez peligroso. General Caballero va a seguir encima nuestro. Porque volvió a ganar. Cerro también va a seguir en la punta. Olimpia vuelve a ganar. No sé si está por encima nuestro. Ahí está, la victoria. 13 puntos. Nos quedamos quintos en la tabla. Bastante bien estar quintos. Está General Caballero, Olimpia, Club Cerro Porteño y el mismísimo Libertad, que está punterísimo. Los tres grandes punteros. Bueno, en la cima y en la escolta de Cerro, Olimpia. Y estamos quintos, nada mal. En zona de descenso, ahí está Tacuarembó Deportivo Ameliano. Bastante realista lo que es el marcador. Guaraní va a estar mejor si hubiese ganado a Resistencia, porque Resistencia fue más fuerte. Hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a darle un poquito de siguiente para ver los próximos rivales. Y ya vamos a ir cerrando. Es Ameliano, está último en la tabla. No hay que perder. Nos vemos en el próximo capítulo en esta aventura de Resistencia. Y nada, gente, gracias por apoyar y espero que sigan apoyando. Hasta la próxima. Chao.